Hola niños, ¿cómo están? Espero que súper bien igual. Su familia, papá, mamá, abuelito, espero que estén todos súper bien. Bueno, nos encontramos en un boletín más, ya el boletín de la semana del 22 al 3 de julio, ya, donde en la actividad de lenguaje y comunicación, ya, van a trabajar el texto de Leo primero, ya, a partir de la página 24. 24, ya. Así que aquí tengo mi texto, que es el que tienen todos en sus casas, la página 24. Vamos a buscar la página 24, que corresponde a la clase número 7, ¿ya? Pero mientras ustedes buscan la página 24, número 24, ¿ya? Clase 7, vamos a dejarlo ahí un ratito y vamos a bailar un poquitito, ¿ya? Puesto que esta canción con baile tiene que ver un poco con lo que hoy día vamos a hablar o lo que yo les voy a contar, que es Coco en su río, que ustedes ya a esta altura conocen los movimientos y saben. Así que por favor, todos de pie y a escuchar. Un cocodrilo, un cocodrilo, un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Ahí va! Yo vivo en un río, me gusta nadar, porque entre las algas puedo entrar. Pero cuando salgo, el frío me da. Me meto en la cueva, pues caliente está. Luego me asomo con curiosidad, veo con sorpresa que empieza a nevar. Miro hacia un lado para investigar, miro al otro lado y me vuelvo a asombrar. El cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Ahí va! Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con la musiquita de fondo. ¿Ya? Vamos a bajarlo un poquito. Y entonces, como les decía, la actividad número 1 de la clase número 7, ¿ya? Comienza con algo bien especial. Ustedes saben que todas las clases que realicemos, ¿ya? Vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Ya, esperen un poquitito. Entonces, como les decía, todas las clases de este texto, de Leo primero, todas comienzan con un texto. Siempre les voy a tener yo un texto, que es el que deberíamos tener en nuestra biblioteca aula, en un lugar, ¿no es cierto?, donde todos puedan leerlos, hojearlos
y en el fondo deleitarse de mucha lectura, de muchas ideas, de cuentos y de textos informativos. El año pasado vimos muchos cuentos, ¿ya? Y ahora en este año, que ya están en segundo año básico, se agregan otro tipo de textos que se llaman textos informativos, ¿ya? A veces pueden ser textos informativos con los que yo voy a comenzar la clase y otras veces pueden ser cuentos, ¿ya? Y ahí ustedes donde tienen que identificar, según las características del texto, a qué tipo de texto corresponde, ¿ya? Pero antes de yo mostrarles nuestra nueva lectura, ¿ya? Vamos a recordar un poquito acerca de lo que vimos en la clase anterior, en la clase número 6, donde aprendimos un vocabulario nuevo, ¿ya? Que era risitos, la palabra risitos, ¿ya? Que tenía que ver con el pelo ondulado de rizos, ya en el pelo. Regresaron, que tiene que ver con lo que hicieron los osos al regresar a su casa, al llegar a su casa. Y la palabra suave, que tiene que ver con la voz que tenía. ¿Quién tenía la voz suave? Muy bien, la mamá osa tenía la palabra suave. Y también, obviamente, la clase anterior estuvimos viendo el significado de estas palabras y en qué contextos uno las podía utilizar. Bueno, ok. También estuvimos viendo acerca del vocabulario de uso frecuente, ya como por ejemplo come, la palabra come, que es la que utilizó, lo que hizo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién comió? ¿Los ositos o la niñita Ricitos de Oro? Ricitos de Oro fue la única que comió y los demás no comieron nada. Y plato, ¿ya? ¿En qué comieron? En un plato. Ahí estaban los platos de los ositos, ¿ya? Y bueno, y las palabras anteriores son de la clase anterior, donde obviamente ustedes se fijan que están los signos de interrogación, que son aquellos que se utilizan para hacer preguntas, con un signo de entrada y otro de salida, ¿ya? Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo la clase anterior, pero como les dije, en esta oportunidad yo tengo este libro que me hubiese encantado que lo pudieran ver, ojear, ¿ya? Este es un libro que vamos a leer el día de hoy, ¿ya? Como ustedes saben, siempre la clase entonces va a partir con una lectura. Y esta lectura se llama Gucci Gucci. Sí, Gucci Gucci. Y el autor de este texto se llama Shi Xuanzhen. Shi Xuanzhen. A ver, repitan ustedes. Shi Xuanzhen. Shi Xuanzhen. Bueno, ¿de dónde creen ustedes que puede ser? ¿Qué nacionalidad puede tener este autor que se llama Shi Xuanzhen? ¿Vivirá acá en Chile? ¿Será de nacionalidad chilena? ¿Hay alguien que se llama Shi y de apellido Xuanzhen? Lo veo difícil. ¿De dónde creen ustedes que son esos nombres así? ¿De dónde lo asocian? Exacto, muy bien. Benjamín me acaba de contestar. Ustedes saben que Benjamín siempre me contesta todo por lo general. Me dice de que de algún país de China, ¿ya? Claro, puede ser. En realidad es un escritor que vive en Asia, ya que ese es un continente que ustedes tienen que haber visto en el video que yo les mandé acerca de los continentes. ¿Se acuerdan que habían continentes como en el que vivimos nosotros, que es el americano? Nosotros específicamente vivimos en América del Sur, pero también había uno que yo les dije que era súper grande y que además también tenía mucha cantidad de habitantes, que era el más grande de todos los continentes. Muy bien, excelente. Mateo me está diciendo que Asia. Muy bien, de allá viene, de allá, de esa nacionalidad es este escritor, Qin Xuanzhen, que vive en Taiwán. ¿Se han fijado que de repente a veces vienen productos y dice Made in Taiwán o Made in China, pero en el fondo Taiwán? Ya, esa es una ciudad que queda ya en ese continente llamado Asia, que es uno de los continentes más grandes
ya que existe y bueno, vamos a ver de qué trata esto. A ver, por ejemplo, a ver qué creen ustedes. Hagamos una predicción de la portada que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, hay una pata o un pato, ¿será? ¿Qué está haciendo? Muy bien, está leyendo. ¿Y quiénes están al lado de ellos? Al lado de él o de ella, porque no sé qué será, si será hombre o mujer. ¿Qué género será? ¿Masculino o femenino? Hay más patitos. Sí, hay más patitos. Pero miren quién está ahí. Miren, por eso les decía yo que Coco en su río, esa canción tenía que ver un poco con la lectura que yo les traía. Aquí hay un cocodrilo y él está como acostado y encima de ella, o sea, encima de ese cocodrilo está el pato o la pata y los demás patitos. Y están escuchando, parece como a lo mejor la mamá pata le lee. A ver, ¿de qué creen ustedes que se debe tratar? A ver, piensan en sus casas. A ver, como que yo les leo el pensamiento y de pronto me imagino que me están diciendo, no sé, por ejemplo, el Tomás me está diciendo que se trata de una familia, ¿ya? Y a ver, ¿qué más? La Antonella Cabello me dice de que se trata de una familia que están, que los niños en el fondo están disfrutando de la lectura de la mamá. Pero ¿qué hace ese cocodrilo ahí? ¿También es parte de la familia? ¿Sí o no? A ver, todos que me dicen que sí, sí, que, ¡ay! Qué interesante, porque al final el cocodrilo no tiene mucho que ver con los patos, ¿no? ¿O sí? A ver, veamos de qué trata. Ok, entonces, Gucci Gucci dice así. Un huevo rodaba por el suelo, rodó entre los árboles, rodando cruzó el prado, rodó y rodó monte abajo. Miren el huevo, miren el huevo. Ya es como bastante grande, ¿eh? Al final, rodando, cayó un nido de patos. Miren el huevo, la diferencia de esos 3 huevos con este gigante. Es como 3, 4 veces más grande. A ver. Mamá Pata no se dio cuenta. Estaba leyendo. Pronto los huevos se empezaron a abrirse. El primer patito que salió tenía unos lunares azules. Mamá Pata lo llamó lápiz de color. El segundo patito tenía rayas marrones. Zebra decidió llamarlo Mamá Pata. El tercer patito era amarillo y Mamá Pata lo llamó Luz de Luna. Un patito bastante extraño salió del cuarto huevo. Gucci Gucci dijo, y desde entonces ese fue su nombre. Gucci Gucci. Es decir, que ¿quién se llamaba Gucci Gucci? Muy bien, el cocodrilo. Pero veamos qué pasa. Mamá Pata enseñó a sus 4 patitos a nadar, a bucear y a andar bamboleándose como los patos. A ver, imagínense qué significa esta imagen que tenemos acá, donde todos los patitos están nadando, ¿no es cierto?, buceando como los patos. A ver, imagínense. Entonces, Gulli Gulli siempre aprendía antes que los demás. También era el más grande y el más fuerte. Pero fuera lo rápido que fuera, o tuviera el aspecto que tuviera, Mamá Pata los quería a todos por igual. Miren, y ahí está la misma imagen. Entonces, a ver, visualicemos esta imagen.
Cierran los ojitos. Recuerden que visualizar es una de las estrategias para comprender un texto. Cierran sus ojitos e imagínense lo que yo les voy a comentar. Imagínense en un lugar donde hay un poco de calor, ya, pero es como que está atardeciendo y nadamos todo el día con nuestra mamá pata. Nosotros somos uno de esos patitos, ¿ya? Y estamos tan agotados, ¿ya? Que buscamos un lugar cerca de nuestro nido y nos recostamos a descansar, todos ahí juntitos, ¿ya? Con el calor de la mamá pata y el calorcito de ¿quién? De el cocodrilo. ¿Ya? ¿Sí? Imagínense. Qué tierna esa imagen. Entonces, un día terrible, 3 cocodrilos salieron del lago. Se parecían mucho a Gulli Gulli. Los cocodrilos se sonreían y cuando reían a carcajadas, abriendo de par en par sus fauces, todos podían ver sus enormes y puntiagudos dientes. ¡Qué terrible! Miren, ahí están los cocodrilos. Los 3 cocodrilos vieron a Gulli Gulli y sonrieron todavía más. ¡Mira qué cocodrilo tan ridículo! Anda igual que un pato. Gulli Gulli los oyó, ¿ya? Los escuchó. No ando como un pato, soy un pato, les explicó. Los cocodrilos se rieron a carcajadas. Mírate, si no tienes plumas, ni pico, ni patas palmeadas, lo que tienes es una piel gris, azuladas, garras afiladas, dientes puntiagudos y el olor de un cocodrilo malo. Eres igual que nosotros. Eso le dijeron. ¿Ven? El primer cocodrilo dijo: con tu cuerpo gris azulado puedes esconderte bajo el agua sin que te vean. Así puedes acercarte a los rollizos patos tan deliciosos. El segundo cocodrilo le dijo: las grandes y afiladas garras te ayudan a sujetar con fuerza a los patos rollizos y deliciosos para que no puedan escapar. El tercer cocodrilo dijo: los dientes puntiagudos los necesitas para masticar los patos rollizos deliciosos. ¡Ñam, ñam! Los 3 cocodrilos sonrieron enseñando los dientes, así, riéndose y mostrando los tremendos dientes afilados, ¿ya? Sabemos que vives con los patos. Haz que mañana vayan al puente y se lancen al agua. Les esperaremos con las bocas abiertas, porque... Y entonces él le dijo: Gulli Gulli, ¿por qué iba a hacerlo? ¿Por qué tendría que obedecer? Porque todos somos cocodrilos y los cocodrilos nos ayudamos, dijeron. Los cocodrilos malos volvieron a sonreír, enseñando los dientes, y desaparecieron entre la maleza. A Gulli Gulli le entró la risa. Se veía ridículo. No soy un cocodrilo malo. Desde luego tampoco soy exactamente un pato. Gulli Gulli se sentía fatal. Se sentó junto al lago para pensar: ¿será verdad? ¿Yo también soy un cocodrilo malo? Se miró en el lago y se puso una cara feroz. Es decir, que él se miró en el reflejo del agua. Recuerden que es como un espejo. Y él se pudo ver cómo era. ¿Ya? Y ahí es donde él le dio mucha risa, ¿ya? Y decía: no soy un cocodrilo malo, ¿ya? Tampoco era un pato.
Pero los 3 cocodrilos son unos asquerosos y quieren comerse a mi familia. Muy bien. Tengo que pensar en cómo detenerlos. Gulli Gulli pensó y pensó hasta que al final se le ocurrió una buena idea. Se fue a casa feliz y contento. Aquella noche los 3 cocodrilos malos afilaron sus puntiagudos dientes mientras pensaban todo el rato en rollizos deliciosos patos. Estaban preparados para el banquete, para la comida. ¿Ya? Y ahí van la familia. Al día siguiente, Gulli Gulli hizo lo que había dicho. Llevó la bandada de patos hacia el puente para bucear. Los 3 cocodrilos malos esperaban a los patos bajo el puente. Pero no fueron rollizos y deliciosos patos los que cayó desde el puente, sino 3 enormes y duras piedras. Los cocodrilos mordieron, hicieron sus afilados dientes. Los 3 cocodrilos malos salieron corriendo y desaparecieron en menos de un minuto. Gulli Gulli había salvado a los patos. Gulli Gulli era el héroe del día. Por la noche, todos los patos festejaron bailando. Gulli Gulli siguió viviendo con Mamá Pata, Lápiz de Color, Cebra y Luz de Luna, y fue convirtiéndose en un cocopato, cada día más fuerte y más feliz. ¡Qué lindo este texto! ¿Ya? Bueno, entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las diferencias entre un pato y un cocodrilo? Piensen un poco en las diferencias que tienen. O sea, un pato, que lo que es un ave, ¿no es cierto? ¿Ya? Con sangre caliente, si bien es un animal vertebrado, pero el cocodrilo es un animal que no tiene la sangre caliente, es un reptil que necesita el sol para regular su temperatura. Además, es un carnívoro y el pato no es carnívoro, ¿ya? Entonces, el cocodrilo es como el depredador de los patos, es decir, que el cocodrilo se come a los patos. Entonces, este cocodrilo insistió en ganarle a la esencia que él tenía como cocodrilo, puesto que los cocodrilos son malos porque se comen a la gran mayoría de los animales, ¿ya? Entonces, los cocodrilos insistieron en que ellos tenían que hacer cambiar a este cocodrilo, a Gulli Gulli, pero él insistió en que no, porque al final, ¿qué fue más fuerte? A ver, ¿qué fue más fuerte para Gulli Gulli? El defender a su familia. Muy bien, excelente, Valentina. El amor por su familia, ¿no es cierto? El que él no era un cocodrilo violento, porque la violencia es buena. No, ¿no es cierto? Todos me dicen que no. ¿Hay alguien que me diga que sí? No, la violencia trae más violencia. Así que ustedes no tienen que ser como esos cocodrilos, ¿ya? Tienen que ser buenos como Gulli Gulli, ¿ya? Puesto que la violencia trae más violencia y no resuelve ningún conflicto. Bueno, este es el texto, ¿ya? Y vamos ahora a identificarlo. ¿Qué tipo de? ¿Ya? ¿Qué tipo de texto es este? Porque puesto que aparece en la primera actividad, en la clase número 7, dice: ¿qué saben ustedes sobre los cocodrilos? ¿Cómo nacen? ¿Podrá un cocodrilo parecerse a un pato? Díganme, ¿cómo nacen los cocodrilos? Por huevos, exactamente.
Y los patos también por huevos. ¿Son distintos los tipos de huevos? Sí, son distintos. ¿Son distintos animales? Sí, son distintos. Tienen distintas características, distinto tipo de alimentación, ¿ya? ¿Y ustedes creen que se podrá un cocodrilo parecerse a un pato? En este texto dice que sí, pero en la realidad no. Entonces dice, escribe, está el lápiz verde. Nombre del texto, ahí dice Guyi Guyi. Autor, Chi Xuanxe. A ver, Chi Xuanxe. Tipo de texto, ¿qué será? ¿Qué nos entregó este tipo de texto? Recuerden cuáles son las características. Hemos visto dos tipos de texto, los cuentos y los textos informativos. Los cuentos son narraciones que entretienen, ¿ya? Que son historias para entretener, donde sus personajes pueden ser animales, ¿ya? Donde también sus personajes pueden ser personas, ¿ya? O cosas. Y los textos informativos nos entregan información sobre un tema relevante. ¿Cuál de los dos tipos de texto es? Muy bien, el cuento. Es un cuento. Entonces ustedes van a escribir aquí cuento. Cuento. ¿Cómo se escribe cuento? ¿Ya? ¿Cómo se escribe cuento? ¿Cómo se escribe cuento? Muy bien, con la C redonda, con la C del conejo Camilo. La U, cuento. ¿Ya? Entonces la primera actividad, ustedes tienen que escribir cuento. ¿Perfecto? Ya, muy bien. Entonces, eso es la actividad número 1. Vamos a cambiar de actividad, vamos a pasar a la número 2, donde dice ¿a dónde creen que habrá ido Ricitos de Oro cuando despertó de la siesta? Es decir, que nos vamos a trasladar al cuento de Ricitos de Oro, ¿ya? Y vamos a leerlo nuevamente. Ustedes van a buscar la página 17, la 1 con el 7, el 1 con el 7, y la página 18, 1 con 8, ¿ya? Todos ahí, listo, Ricitos de Oro y los 3 osos. Entonces yo les voy a leer nuevamente para recordar, pero vamos a leer, esta lectura va a ser una lectura compartida, es decir, que vamos a leer a coro, todos a la vez, con el dedito sin perderse, ¿ya? Y van a leer conmigo, con sus papás, ¿ya? Pero recuerden siempre el dedito para no confundirse de renglón. Entonces, Ricitos de Oro y los 3 osos. Ese es el título. Había una vez 3 osos que vivían en su casita en medio de un bosque. Era el papá oso, la mamá oso, la mamá osa y el osito. Cada uno tenía su propio plato para comer. Un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenían 3 sillas para sentarse. La silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y la silla pequeña para el osito. Cada uno tenía una cama para dormir. El papá oso tenía una cama grande. La mamá osa tenía una cama mediana. Y el osito tenía una cama pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se enfriaba. Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niña que se llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta, pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era de papá oso, pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano, la de mamá osa, pero estaba demasiado fría.
Al final probó la del plato pequeño, la del osito, que no estaba fría ni caliente, sino justa para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. Entonces Ricitos de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la silla de Papá Oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla de Mamá Osa, pero era demasiado blanda. Al final se sentó en la silla del Osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justa para su gusto. Pero se sentó con tanta fuerza que la silla se rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. Ricitos de Oro entró al dormitorio de los tres osos y como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama de Papá Oso, pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente se acostó en la cama pequeña, que encontró a su gusto y enseguida se durmió. Mientras tanto, regresaron a la casa. Los tres osos venían con mucho apetito. ¿Alguien ha probado mi sopa?, dijo el Papá Oso con voz ronca. ¿Alguien ha probado mi sopa?, dijo Mamá Osa con voz suave. ¿Alguien ha probado mi sopa y se la comió toda?, dijo el osito con voz chiquitita y comenzó a llorar. Entonces los tres osos fueron al dormitorio. Al entrar el Papá Oso vio la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca: ¿Alguien se ha acostado en mi cama? ¿Alguien se ha acostado en mi cama?, dijo también la Mamá Osa con voz suave. ¿Alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí?, gritó el osito con voz chiquitita. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los tres osos, saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo y los tres osos no la volvieron a ver nunca más. Y como dijo mi tío Crespi, este cuento llegó a su fin. Muy bien. Entonces volvamos a la página que estamos trabajando, ya que es la página 25, 24, donde dice: ¿a dónde creen que habrá ido Ricitos de Oro cuando despertó de la siesta? ¿Dónde creen? Entonces ustedes van a hacer una línea aquí, y van a contestar. ¿Y qué es lo que van a contestar? ¿Dónde creen ustedes que fue? Voy a borrar acá esto. ¿Dónde creen ustedes que fue ella? A su casa. Claro, perfecto. Tiene que haber ido rumbo a su casa. Entonces vamos a colocar a su casa. Entonces, como ustedes saben, van a hacer ahí una línea, para que puedan escribir derechito. Y vamos a recordar que la primera letra tiene que ser mayúscula. A, su, las de serpiente, con la U, a su, casa, con casa, muy bien, con la C redonda, muy bien, Victoria. Casa, otra vez las de serpiente. Y el punto final. Ok, entonces, actividad número 3. Dijo el Papá Oso con voz ronca. Esta palabra, recuerden que es del vocabulario nuevo. Y la vamos a dejar acá. Ronca. Dijo el Papá Oso con voz ronca. ¿Cómo es una voz ronca? Comenta. A ver, todos digan. Dijo el Papá Oso con voz ronca. Repitan. Dijo el Papá Oso con voz ronca. Dijo el Papá Oso con voz ronca. Muy bien. Entonces, dijimos que ronca era un sonido, que es muy parecido cuando los papás roncan, ¿sí?
es decir, con un sonido fuerte, ¿ya? Y obviamente la palabra ronca viene de la palabra roncar, ¿ya? Entonces, solamente ahí tenían que comentar, ¿ya? Dice luego, lee la siguiente oración con voz ronca, alguien ha probado mi sopa. A ver, todos repitan. Alguien ha probado mi sopa. Alguien ha probado mi sopa. Muy bien, todos con voz ronca, a ver, imiten la voz ronca de los papás, algo parecido cuando roncan. Muy bien, ahí solamente tenían que leer la oración con esa entonación ronca. Actividad 4. Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿Qué hace Risito con la sopa de los osos? ¿Qué hace Risito con la sopa de los osos? ¿Qué hace? Muy bien, la probó. Entonces vamos a copiar aquí. La primera letra, recuerden, con mayúscula, así que vamos a colocarla ahí. Probó. Probó. ¿La sopa de quién? Con la A, la señora alta, distinguida, la de serpiente, sopa. ¿De quién? De papá. Coma. Mamá. Mamá. Papá. Entonces comprobó la sopa de papá, mamá, osa. Bien. Y se comió. ¿Cuál se comió, chiquillo? Se comió. ¿Cuál se comió? Muy bien, Christopher. Se comió la del osito. Del osito. La del osito. Y para finalizar, ¿qué me falta? Muy bien, el punto. Ya, entonces, probó la sopa de papá, mamá, osa y se comió la del osito. Bueno, vamos a la segunda pregunta de la actividad número 4, página 25. ¿Por qué crees que Ricitos de Oro entró a la casa de los tres osos? ¿Por qué creen ustedes que entró? A ver, elijamos una. Pueden ser varias las razones. Puede que ella haya estado perdida, ¿ya? Y por eso la primera casa que vio entró. A ver, otra más. Porque tenía hambre. Muy bien, sí, porque tenía hambre. ¿Qué más? Entonces, ¿cuál vamos a colocar aquí? ¿Ustedes cuál van a colocar? Van a comenzar entonces con mayúscula. ¿Por qué crees que Ricitos de Oro entró en la casa de los tres osos? Ya, entonces vamos a colocar porque estaba perdida, ¿ya? Porque, o de curiosa, también puede ser, de intrusa. Pero pueden ser todas esas, pero vamos a colocar porque, recuerden que ese porque cuando yo contesto va junto, porque estaba perdida. Porque estaba perdida. Ok, ¿y qué me falta? Muy bien, el punto final. Porque estaba perdida. Recuerden que ustedes igual pueden colocar otras respuestas,
Ya, y la tercera y última pregunta dice, si pudieras elegir un personaje, ¿cuál te gustaría ser y por qué? ¿Cuál de todos te gustaría ser? A alguno le gustaría ser el papá oso, a otro le podría gustar ser mamá osa, a otro le gustaría ser osito o Ricitos de Oro o la niña Ricitos de Oro. Y ahí ustedes van a colocar esa respuesta porque es más que nada personal. ¿Ya? ¿Y por qué? Recuerden que ese por qué va junto. ¿Por qué? ¿Porque me gustaría ser un niño? ¿Porque me gustaría ser un oso? ¿Porque me gustaría comerme toda la sopa? ¿Porque me gustaría encontrarme con una casa de oso? Ahí ustedes contestan esa tercera pregunta, ya que es un poco más personal. Bueno, pasemos a la siguiente actividad y última, que es la actividad número 5 de la página número 6. Y dice, ¿qué es? Entonces vamos a observar los dibujos y escribir. Recuerden que ahí hay un ojito, y ese ojito ya nos está diciendo que debemos observar. Entonces, observemos qué es lo que hay ahí, porque la instrucción dice, observa los dibujos y escribe. Es decir, que vamos a observar qué es lo que es y luego vamos a escribir el nombre de esa imagen. En este caso, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, muy bien, Antonella Burgos, una manzana. Y acá, ¿qué tenemos acá? A Rose, muy bien, un médico. Y acá, ¿qué tenemos acá? Christopher, un conejo, excelente. Y acá, aquí tenemos Victoria, una mesa. Y acá, Benjamín, una torta. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir las palabras, ya, el nombre de estas palabras. Y las vamos a escribir con otro colorcito, acá de color amarillo. Ya, entonces, acá vamos a escribir la primera, que es manzana. La man, sa, na. Ya, con Z, manzana. Después tenemos la palabra médico. Médico. Después tenemos conejo. La C redonda, jo. La J, recuerden que es la que lleva puntito porque es la minúscula. Después tenemos, muy bien, mesa. Y después, torta. La T con la antenita. ¿Recuerdan? Ya. Entonces, tenemos manzana, médico, conejo, silla, torta. Todas estas palabras tienen algo en común, y es que son sustantivos comunes. Y los sustantivos comunes los estuvimos viendo también la clase pasada, donde dijimos que son palabras ya que nombran a personas, animales o cosas. Por ejemplo, el oso, bosque, campo, ciudad, primo. A personas, cuando nombramos a personas pueden ser primos, tía, mamá, papá, niña. ¿Ya? Cuando nombramos cosas pueden ser mesa, plato, silla, cama, que son las palabras que hemos estado viendo a través de los cuentos. Y una pista bien importante, que se escriben, todos están escritos, si ustedes se fijan, con minúscula. No hay tiza roja, ¿ya? Todos se escriben, los sustantivos comunes se escriben con minúscula, y eso no se deben olvidar, ¿ya? Entonces, estas palabras que están acá tienen algo en común, y es que todos son sustantivos comunes, ¿ya? Entonces, dice, lápiz verde, dice, las palabras que escribiste son, y ustedes van a colocar ahí, voy a escribir con otra tiza de color morado. Sustantivos, sus,
sustantivos comunes. Sustantivos comunes. Entonces ustedes van a escribir aquí la palabra sustantivos comunes, que está escrito ahí. Sustantivos comunes. ¿Ya? Y para finalizar esta clase, recuerden siempre que cada vez que finalizamos con un ticket de salida para cerrar nuestra clase y ver qué es lo que aprendimos el día de hoy, ¿ya? Y en este caso dice así el ticket de salida. Reemplazar quiere decir como sustituir, cambiar esta palabra que dice aquí, niños, por otro sustantivo. Dice, los niños son muy curiosos. Y ahí está, ¿ven? Los niños son muy curiosos y ahí están los niños. Y cuando hablamos de niños hablamos en general, sea hombre o mujer, ya el sexo masculino o femenino, es en general. Entonces, son sustantivos comunes. Es un sustantivo común niño, puesto que está nombrando a personas, ¿ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazarlo, y ahí cuando lo reemplazamos tiene que ser un sinónimo, que también estuvimos viendo los sinónimos, que son palabras que tienen el mismo significado, o sea, yo las puedo ocupar, y emplear la misma acción, ¿ya? Y en este caso tengo que reemplazar la palabra niño por otra que signifique lo mismo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser aquí? Que podemos reemplazar la oración los son muy curiosos, en vez de niños podrían ser los infantes, porque a los niños les dicen infantes también. Pero yo les doy una pista. ¿Qué son ustedes dentro de esta escuela cuando se nombran a ustedes? ¿Cómo los nombran? Aparte de niños, porque recuerden que tenemos que ocupar un sinónimo de niño, otra palabra que también es un sustantivo común. Cuando ustedes en la escuela, yo soy docente, profesora también es un sustantivo común, pero a ustedes, ¿cómo se les nombra aparte de niños? Muy bien, excelente, Antonella. A ustedes se les nombra como alumnos, entonces ustedes pueden escribir la palabra alumnos en el ticket de salida. Entonces aquí la voy a escribir, ya me queda poquito espacio. La nos, va una M con una N, alumnos, me queda un poquito grande esta O, vamos a cambiarla, ya. Alumnos, ok. Entonces tenemos acá ya una de las respuestas a su casa. También tenemos acá la otra respuesta, la segunda. Ya tenemos y tenemos acá la segunda, porque esta es de la otra actividad. Y después tenemos la actividad 5, que corresponde a manzana, médico, conejo, mesa, torta. Luego las palabras que escribiste son sustantivos comunes y reemplazar la palabra niño por otra y la reemplazamos por la palabra alumnos, ¿ya? Que ahí pueden ser hombres o mujeres, niños o niñas, ¿ya? Bueno, termino la clase número 5, espero que les haya gustado, un besito muy grande y esperen, terminó la clase número 7, así que esperen la clase número 8, que la voy a grabar para entregársela en las próximas horas. Un besito muy grande y espero que estén súper bien. Adiós.